caso en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se da a conocer un manifiesto en el cual, entre otras cosas, se exige al presidente Luis Arce Catacora adelantar las elecciones generales frente a lo que califican como incapacidad. El gobernador en suplencia, Mario Aguilera, ha calificado como un éxito este movimiento de protesta. Sin embargo, ha dicho que pedir las elecciones anticipadas es un tema político del cual no comparte, decía la autoridad, que además será anfitriona hoy de un encuentro de 9 gobernadores que tendrá lugar en su departamento. Allí se hablará acerca de la crisis y del impacto que genera en las gobernaciones que, dijo, no están exentas de la falta de combustible, falta de dólares y otros temas relacionados con la problemática económica en el país. Arrancamos esta edición de noticias y lo hacemos hablando de una información que tiene que ver con la vida misma, los fármacos, y es que el incremento desmesurado de estos productos en las farmacias es realmente alarmante. El gobierno ha emitido en el Gabinete de Ministros un último decreto supremo mediante el cual se establece arancel cero para todos aquellos fármacos e insumos que estén directamente relacionados con enfermedades crónicas, terapia intensiva, tratamiento de cáncer y algunos otros que están establecidos en un decreto supremo. La condición es que no se produzcan en Bolivia y el plazo para la importación con arancel cero de estos insumos y estos fármacos es el 31 de marzo del año 2025. Que se ha aprobado en el gabinete presidencial un proyecto de decreto supremo que tiene la finalidad de precautelar el abastecimiento de medicamentos debido a la especulación que se ha dado en términos de la importación. Estos medicamentos son anticoagulantes, antibióticos, corticoides, los utilizados en tratamientos de terapia intensiva, así como electrodos, tensiómetros, oxímetros, repuestos de equipos de rayo X, catéteres, entre otros, ¿no? La idea es que los productos de medicamentos que no se producen en el país, ni vía insumos o directamente con materia prima nacional, puedan aliviarse con esta reducción de aranceles. Los criterios que han sido utilizados para la aprobación de este decreto supremo son medicamentos para enfermedades crónicas y terminales. 2, se excluye aquellas mercancías que se tienen ya en producción nacional, como vacunas, algodón, vendas elásticas y otros. Y 3, no considerar medicamentos que ya cuenten con una alícuota de gravamen arancelario cero, como los para el tratamiento oncológico o los destinados para el VIH-Sida, ¿no? Entonces se ha reducido alícuotas que están del 5, 10, 15% a 0. Son 28 subpartidas y esta disminución de gravamen arancelario está vigente hasta el 31 de marzo del 2025. Con esto el gobierno nacional, a pesar del sacrificio fiscal que involucra 2.2 millones de bolivianos, lo hace con la finalidad de precautelar la salud del pueblo boliviano. A propósito de este tema, decíamos que Santa Cruz reunirá la tarde de este miércoles a 9 gobernadores del país. El anfitrión, el gobernador en suplencia, Mario Aguilera Sirvián, ha confirmado este encuentro, pero además ha insistido en que las gobernaciones no están exentas de problemáticas relacionadas con la falta de combustible, las dificultades para conseguir la divisa norteamericana, entre otros temas. Acostumbramos a desarrollar de manera periódica cuando existen circunstancias complejas, donde se hacen análisis de la situación, pero se hacen planteamientos de solución. Este trabajo lo venimos llevando durante todo el año, hemos tenido varias reuniones, hoy vamos a tocar un par de temas en específico e indiscutiblemente uno de ellos es la situación de la devaluación de la moneda del boliviano, la crisis en la balanza de ingresos y costos de la autonomía en cada uno de los departamentos. ¿Hay alguna propuesta por parte de ustedes?
Nosotros hemos construido desde el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, al lado de los gobiernos departamentales del resto del país, varias alternativas de ingreso de divisas principalmente. Una de ellas dio inicio con el decreto de las concesiones que nos permite el ingreso de capital o de divisas extranjeras al país, pero hay que llevarlo en un marco de confianza, de seguridad jurídica para los inversores. Otra de ellas, que es un tema que trataremos también, es una propuesta que nació en cuanto a los bonos por captación de carbono en los bosques, que nos permitiría el ingreso de divisas, un volumen importante para la economía del país, pero además nos permitiría tener los recursos suficientes para proteger estos bosques, que son los que nos alimentan de oxígeno, los que dan la sostenibilidad territorio, los que permiten que las condiciones climáticas sean las propicias para la producción de nuestro suelo. 5 gobernadores y 8 equipos técnicos. Va a ser a las 2:30 en Casa de Gobierno. ¿Qué gobernador estaría ausente? Decíamos que 5 de 9 gobernadores se reúnen la tarde de hoy en Santa Cruz de la Sierra a efectos de hablar del impacto que está significando en la administración pública la falta de combustible, la falta de la divisa norteamericana y algunas otras dificultades que atraviesa la economía nacional. Sobre este tema, el senador por Santa Cruz de Creemos, el opositor Henry Montero, ha cuestionado que mientras gobernadores estarán reuniéndose para ver qué hacer en procura de generar más recursos, el presupuesto general de la Nación contempla que son 3 los ministerios que se llevan el presupuesto equivalente a 9 gobernaciones. Se ha cuestionado este hecho y ha reclamado que ministerios como Gobierno, Defensa y Obras Públicas tengan tanto dinero cuando hay gobernaciones que están en la absoluta pobreza. Bueno, el día de ayer hemos recibido lo que ha sido el presupuesto general 2025 y siempre hay que traer a la memoria, el ministro de Economía, hoy presidente del Estado Plurinacional, nos decía que con 100 bolivianos cubríamos la canasta familiar. Y hoy como presidente está raspando la olla. También el presidente nos dijo que la economía estaba blindada. Y hoy vemos que la economía no había estado blindada. Y seguramente nos va a decir, señores, la economía, como es tan sinvergüenza, la economía es estable. Ese es el manejo del maquillaje que están haciendo con un presupuesto general del Estado, y me doy el trabajo de hacerle esto, financiado con un 41% con deuda pública. 41% de ese presupuesto que nos están mostrando con maquillaje es deuda pública. Las 9 gobernaciones, por supuesto, que reciben menos, van a tener menos ingresos. Pero los números hay que analizarlos y hay que mostrárselo al pueblo boliviano. 3 ministerios reúnen el presupuesto de 9 gobernaciones. Es decir, 3 ministerios se gastan la plata de lo que le equivalería a 9 gobernaciones del departamento. La Cámara de Exportadores se ha pronunciado este miércoles respecto a una declaración emitida por el Banco Central de Bolivia que en la víspera aseguraba de que existen dólares en las entidades financieras para que los privados puedan acceder a esta divisa y realicen la importación de carburantes. Los exportadores dicen que hay todo menos dólares, lo que hay es déficit fiscal y una necesidad urgente de que esta situación pueda revertirse. Yo creo que tenemos que ser cautos y tenemos que ser responsables con algunos comentarios. De esta manera, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Danilo Velasco, lamentó las últimas declaraciones del presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Zojas Ulo, quien manifestó que existiría divisas en el sistema financiero para que los empresarios puedan acceder a las mismas en el tema de importación de combustibles, ya que a la fecha no existen las divisas en el mercado nacional. Lamentamos las declaraciones del presidente del Banco Central porque creo que todos observamos la situación del país, no existen dólares. Todos estos meses estamos teniendo déficit comercial, si bien en septiembre hubo un déficit o un superávit de 69 millones, como mencionaba el presidente del Banco Central, en general existe un déficit comercial de más
de 300 millones de dólares, eso es en el acumulado. Hemos visto que hay una contracción económica tanto de las importaciones como de las exportaciones de más de 2.000 millones de dólares. Nosotros creemos que a lo mejor no vamos a llegar ni a los 9.000 millones de dólares hasta fin de año, justamente por los problemas, bloqueos, incertidumbre y obviamente que no se ha trabajado y priorizado la parte económica. Hay que ser bien claros, existen problemas en la importación de combustible. Nosotros estamos a la espera de que la medida cumpla todos los mecanismos para que se haga viable. Si el mecanismo no se hace viable, uno, por la escasez de dólares, dos, justamente por el tiempo, que esta medida va a ser por un año, donde al final el sector privado o el inversionista no va a tener la certidumbre, y tercero, el techo de precio que podría condicionar, digamos, a que esta medida tenga un impacto positivo. En medio de esta situación de incertidumbre, el senador de la bancada de Creemos por el departamento de Santa Cruz, Eric Morón, ha presentado este miércoles un anteproyecto de ley. El opositor plantea que se pueda trabajar una normativa en la cual se establezca una estabilización del tipo de cambio del boliviano con relación al dólar. Habla incluso de una fórmula para indexar la moneda y de esta forma dar mayor estabilidad económica. Un anteproyecto de ley que es neurálgico para la inestabilidad económica que estamos viviendo los bolivianos. Vemos muchos pronunciamientos de la ASFI, muchos pronunciamientos que se van a tocar las reservas internacionales, falta de dólares, y nació la iniciativa de parte de un equipo de abogados ciudadanos de trabajar de manera conjunta un anteproyecto de ley que de alguna forma pueda estabilizar el tipo cambiario y estabilizar a que las empresas públicas y privadas puedan participar en procesos de licitación, en procesos de contratación y no se sientan afectadas el día de mañana con la variación que hay en los tipos de cambio. Esperemos que los colegas senadores puedan apoyar esta iniciativa ciudadana. Es un momento de darle estabilidad económica al país. Ya estamos cansados de la inestabilidad que existe en las familias bolivianas y esta es una forma de poder indexar la moneda y poder buscar estabilidad en el tipo cambiario. Ya existe en la tabla del Banco Central el reconocimiento de la moneda USDT, así como existe está indexada la moneda a UFB, Unidad de Fomento de Vivienda. Nosotros proponemos que también se puede indexar a través de la USDT y de esa manera poder darle estabilidad económica a las familias bolivianas, a las empresas privadas, a las empresas públicas para que puedan participar en licitaciones, en contrataciones y el día de mañana no se puedan ver afectados por un tipo de cambio inestable. Muchísimas gracias, estimados amigos de la prensa. Bueno, mientras en el legislativo se plantean ya algunas iniciativas para poder legislar en torno al tipo de cambio en Bolivia, el gobierno insiste y cifra sus esperanzas en el ingreso de la divisa norteamericana a través de las exportaciones no tradicionales como la chía, la leche, la carne de res, entre otros. El ministro de Economía se muestra también muy esperanzado en torno a los millonarios ingresos que dice significarán el alquilar ductos a Argentina para que le venda gas a Brasil. El ministro dijo también que como ya está por inaugurarse la planta del Mutú, también ven con buenos ojos que esto pueda significar ingreso de dólares a la economía nacional. Bueno, nosotros hemos dicho que hay que incrementar las exportaciones y sumado con la política de industrialización con sustitución de importaciones. Por ejemplo, el Mutú ya el próximo año ingresa en producción y ya va a empezar a ahorrar importantes cantidades de dólares que importamos en láminas de acero. La FAME 1 ya nos ahorra en biodiesel, la FAME 2 también. La FAME 1 nos ha ahorrado más o menos como una cosa de 100 millones de dólares en este año. El etanol también, produciéndolo y mezclándolo con la gasolina, también es un alivio en términos de divisas. O sea, la lógica es sustituir importaciones en este esquema de industrialización, pero también exportar más. Ya la Cancillería está firmando en estos días un acuerdo importante para la exportación de chía con China, y ese es un mercado muy grande para este producto. Tenemos exportación genética, ¿no? Está exportándose no solo a Brasil, genética de animales bovinos,
sino también se está exportando a Costa Rica, se está exportando a Honduras, se está exportando a El Salvador, en varios países centroamericanos, nuestra genética. Entonces, hay muchos espacios para mejorar las exportaciones y de ahí es el flujo natural de las divisas. Estamos haciendo operaciones también importantes para conseguir financiamientos, depender de la nominación que envía Argentina a Brasil. O sea, la cantidad de gas que transporte en función de eso. En el potencial estamos estimando más de 10 millones de dólares, ¿no? por mes. Entonces tendríamos que pensar que Argentina manda una nominación importante. Pero vale, esto va a ser progresivamente. Es la explicación que da el ministro de Economía, quien explica con lujo de detalles los puntos en donde se está ahora concentrando la atención y la esperanza de que ingrese la divisa norteamericana. El ministro hablaba del crecimiento en las exportaciones, pero ¿qué dicen los exportadores? Nos vamos hasta Santa Cruz, donde el presidente de CADEX ha dicho que están realmente en estado de emergencia, porque contrario a lo que señala el gobierno, la venta internacional de productos bolivianos está en riesgo debido a la situación actual. Medioambiental bien complicado, se lo dice ANAPO que hemos tenido una pérdida de 800.000 toneladas de grano no producido que se procesa para la exportación. Y si a eso le aumentamos lo que está sucediendo hoy en día con el acceso que debe tener el productor para el combustible, hace que esto se haya convertido en una tormenta realmente perfecta y que nos lleve a nosotros, al sector agroexportador, por los compromisos que tenemos, no solamente con exportaciones, sino con el mercado interno, con plantas que están paradas por falta de grano y ahora van a seguir paradas, tema medioambiental, van a seguir paradas por falta de combustible, a declararnos en emergencia. Entonces, es realmente una situación muy crítica. No estamos hablando solamente del sector oleaginoso, estamos hablando, el diésel lo necesita el sector cañero, lo necesita el sector que produce chía en el campo. Y se ha abierto la posibilidad de traer diésel a través de un mecanismo de importación directa y comercialización, pero que tiene más burocracia, que realmente es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, nosotros el primer día resaltamos esa acción con el decreto supremo y prevenimos, ojalá que no sea burocrático. Cuando vimos el reglamento dijimos, esto no va a resolver esta necesidad de cortísimo plazo. El llamado es a que ya no más reuniones, ya no más fotos, acciones, soluciones. Eso es lo que demandamos. Pérdida de mercados es una posibilidad, o sea, ya estamos disminuidos con el tema de lo que ha pasado este año, ya de alguna manera los contratos internacionales, cuando se incumplen, encuentran otro proveedor. Entonces, esperemos de que se tomen soluciones rápidas. Puede haber una pérdida de mercado importante. Cambiamos totalmente el ámbito informativo y nos referimos ahora a un hecho escandaloso. Y es que el domingo en horas de la madrugada se informaba sobre una incautación de 1 tonelada de cocaína en una empresa de importación y exportación ubicado en la ciudad de Santa Cruz, en donde se encontró hábilmente camuflada este cargamento en almendras de exportación. Inicialmente se informaba respecto a este hallazgo y se informaba sobre 2 detenidos, un colombiano y un boliviano. Uno de ellos, durante el uso de su derecho a la defensa técnica en audiencia cautelar, donde fue enviado a Palma Sola, denunció a la juez un supuesto negociado entre policías y fiscales, asegurando de que en este operativo de allanamiento existió un tercer aprehendido que fue liberado. Fueron pasando las horas y el fiscal Julio César Porras dijo inicialmente que quien llegó primero fue la policía y que pediría un informe respecto a si esta situación existía o no existía. Finalmente, casi 72 horas después, la Fiscalía General se pronuncia desde la ciudad de Sucre. La fiscal coordinadora del área antidroga, Marcela Terceros, la Fiscalía General dice que efectivamente hubo un tercer sujeto en este allanamiento que no fue aprehendido. Pero dice también de que no era un narcotraficante ni el pez gordo del que supuestamente se habla, sino que era supuestamente un agente infiltrado de la policía. Por eso fue que quedó en libertad. Escuchemos qué dice la fiscal en cuestión. Cuando interviene la policía el día sábado 23 de noviembre en un domicilio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
se aprende a 2 personas. 2 personas que, dicho sea de paso, como ustedes tienen conocimiento, ya fueron puestas a disposición del juez cautelar y quien ha determinado la detención preventiva en el penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz. Son 1.047 kilos de almendras impregnadas con cocaína. Eso también es importante que el dato lo tenga claro. De la misma forma, hago conocer a todos ustedes que es evidente, hemos tomado conocimiento de lo aseverado por uno de los coimputados en el desarrollo de la audiencia cautelar. Sin embargo, también es menester de que la población conozca que esta persona que hace esa denuncia pública en el desarrollo de la audiencia cautelar es una persona que ya tiene una condena por el delito de tráfico, es una persona que en este momento se está desarrollando un juicio oral en la ciudad de Santa Cruz por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y que además ha tenido denuncias aperturadas por hurto y estafa, entre otros. La policía, es decir, nos informa verbalmente de que se había explicado que esa tercera persona que aduce el coimputado que hubiera estado en el lugar sería un informante, a lo cual también es importante de que la ciudadanía pueda tomar conocimiento que esta figura jurídica, este instituto jurídico que lo estipula la ley 913 y que además está en nuestros manuales, guías y procedimientos que están dentro del Ministerio Público, es una figura exclusiva de la Policía Nacional, en la cual la Fiscalía, ni siquiera el fiscal asignado al caso, tiene ninguna participación. Es decir, en ese contexto también se ha evacuado una solicitud por medio del fiscal general del Estado hacia el director nacional de la PCN para que nos pueda informar si es cierto estos extremos que se han denunciado en la audiencia cautelar. Bueno, era la fiscal coordinadora de sustancias controladas desde la Fiscalía General, señalando que no se negoció nada, dice ella, sino que el tercero que efectivamente estaba durante este allanamiento donde se incautó 1 tonelada de droga, no era un pez gordo ni pagó por su libertad, dice la Fiscalía, era un supuesto agente infiltrado de la policía que coadyuvó a que se lleve adelante este operativo. Repetimos, 1 tonelada de cocaína que hasta ahora no se sabe a dónde se pretendía enviar. De Sucre nos vamos a Santa Cruz porque el jefe de la unidad antidroga, también de la Fiscalía, ha detallado que están a la espera de que se traslade a quien fuera el dueño de esta empresa exportadora, que fue aprendido en el departamento del Beni, quien además, después de haber pedido colaboración a la Fiscalía, se abstuvo a declarar. No dijo una sola palabra en torno a este hallazgo. Se espera ahora el traslado, pero además se confirma que una ahora exfuncionaria del municipio de Santa Cruz está siendo investigada, pues figuraba como representante legal de esta empresa ahora investigada. Ya están, tengo el reporte de que ya están en Trinidad, entonces inmediatamente ya van a venirse para la ciudad, pero eso no quiere decir que ya nosotros no presentemos la imputación. Como ya tomó su declaración el día de ayer, en este caso guardó el silencio, entonces estamos con todos los indicios para presentar la imputación y ya mañana ir a la audiencia cautelar. Esta sale como propietario ya de la empresa donde se encontró la sustancia. Esa es la central, estaba en el Beni y él estaba allá y es ahí donde él ha sido aprendido. Donde hemos encontrado la sustancia es en la sucursal. Aquí en Santa Cruz había sido la sucursal, pero estamos hablando de que es el propietario y representante legal. Entonces él aparentemente dice que desconoce, que él solamente dio las almendras, pero tenemos que irnos a la verdad material, que es donde que se ha encontrado las almendras, pero está con sustancia. Entonces está comenzando la investigación y eso vamos a seguir. Es que no puedo entorpecer, lo van a disculpar, no puedo entorpecer la investigación. Hay varios nombres que se han sido empleados el día de ayer. Entonces, si yo doy esos detalles, pueden estar, o en este caso pueden huir. No es la idea. Entonces le estoy dando lo que ya tengo, estoy trabajando. Aparentemente ella tenía el NIT a su nombre, si no me equivoco, pero hemos allanado el día de ayer, ¿no? Y es una persona más investigada en este caso. Bien hecho con la concejal de Gabriela Garzón. ¿No se descarta citar a las concejales como este nombre dado? Vamos a ver la investigación, vamos a ver la documentación, en eso no se descarta citar a nadie
¿entiendes? Entonces son como todas las investigaciones, ¿no? Vamos recibiendo la información, documentación y vamos viendo y eso vamos a ir citando como testigo, como también podemos ampliar, entonces estamos todavía prematuros, como le digo, estamos... Vamos a recordar que decía hace algunas horas el fiscal del distrito de Santa Cruz, Alberto Ceballos, porque aparentemente no le habían informado que el tercer sujeto que fue liberado era un infiltrado. Por lo menos la tarde del martes sostenía que el fiscal Sánchez, que fue el que intervino en primera instancia en el lugar, además de los policías que estuvieron, iban a ser investigados a raíz de esa denuncia y de ese audio que asegura que se liberó y se negoció la libertad de un supuesto pez gordo. El Ministerio Público, más específicamente esta Fiscalía Departamental, no va a socapar ni aplacar ningún hecho irregular que se tramite dentro de la investigación. En primer lugar, hemos solicitado informe pormenorizado de las actuaciones investigativas realizadas por el fiscal asignado al caso. En segundo lugar, en base a esas respuestas hemos conformado de manera inmediata una conformación de una comisión de fiscales para que pueda ejercer y esclarecer este proceso y puedan ejercer también la dirección funcional de las investigaciones. Y en tercer lugar, en este momento, los fiscales en comisión están realizando 5 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad, no solamente en el departamento de Santa Cruz, sino también en otros departamentos, en este caso como es en el Beni. Pero asimismo también es importante hacer mención que ya se ha realizado de manera inmediata una ampliación de las investigaciones en contra de 3 ciudadanos. Es decir, ya se tiene un control jurisdiccional tanto de la ampliación de investigación que se ha practicado el día de hoy, como así también de más de 5 allanamientos que se están ejecutando en este momento de manera simultánea en diferentes puntos estratégicos de la ciudad y en cooperación directa también en otros distritos como es en el departamento del Beni, más específicamente Riberalta, que es el lugar precisamente donde se tenía una de las empresas caucionadas referidas a su domicilio procesal o legal, porque la que se tenía registrada en el departamento de Santa Cruz, según las investigaciones preliminares, sería una sucursal. Ya existe una ampliación de investigación contra esa ciudadana, como así también contra otras 2 personas que están siendo, en este caso, involucradas e investigadas dentro del presente proceso penal. La investigación está aperturada, como ya he hecho referencia, por el presunto de tráfico ilícito de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. Existe información de acuerdo a los antecedentes que cursan el cuaderno de investigación sobre una aparente representación legal o en todo caso la contribución que se tiene registrado en los registros públicos de impuestos y como así también del CEPREC, entre otras instituciones. Repetimos, esa declaración la hizo el fiscal del distrito de Santa Cruz en la tarde del martes, casi un día antes de que la fiscal Marcela Terceros desde la ciudad de Sucre diga que efectivamente existió un tercer sujeto en el lugar cuando se incautó la tonelada de cocaína, pero que supuestamente era un agente infiltrado de la policía que ayudó a los efectivos de la FELCN a intervenir y a dar con este millonario cargamento. Lo curioso del caso es que se salpica a algunas autoridades del municipio de Santa Cruz. Se ha mencionado incluso el nombre de una concejal, pero está más que confirmado por el mismo fiscal Julio César Porras que una funcionaria del Distrito 10 fungía como representante legal de esta empresa. Y es justamente el concejal quien da el fiscal quien da más detalles, pero antes vamos a escuchar qué dicen los concejales quienes están pidiendo a la Fiscalía que se pueda esclarecer lo antes posible qué vínculos tendrían autoridades del Consejo Municipal y del mismo municipio con este escándalo del narcotráfico. En el caso conocido como Narcoalmendras, que involucró la incautación de más de 1 tonelada de cocaína oculta en frutos de almendras con destino a Europa, ha alcanzado nuevas figuras públicas. Hasta el día de ayer se conocía a una funcionaria municipal, también involucrada una concejal del municipio de Santa Cruz. Bueno, es preocupante y obviamente lamentable si existe esa situación y obviamente pues no hay ninguna persona o ninguna autoridad que pueda estar encima de la ley y tiene que regirse a la ley. Para el Poder Legislativo, el alcalde Johnny Fernández debe dar explicaciones de la contratación del personal. Además, esperan que el Ministerio Público pueda esclarecer estos hechos. Bueno, es el Ministerio Público el que tiene que ahondar en esa investigación. Si existe autoridades implicadas, pues el Ministerio Público verá de citarlos, llamarlos y bueno, pues determinará lo que corresponda. Es muy curioso de que hayan personas que estaban trabajando acá y que estén vinculados en ese tipo de
delitos. Sin embargo, los delitos son de orden público, es el Ministerio Público que debe de investigar también si hay una red detrás de ella. Creo que el tema del narcotráfico le quita y le roba el sueño a muchos bolivianos y ojalá que la justicia investigue y no quede como uno de los muchos casos más que se denuncian y luego queda en nada. Estamos hablando de grandes cantidades de drogas que están penalizadas. Entonces esperemos que el alcalde también haga los ajustes en el tema de recursos humanos. Mire, los delitos pues son personales, ¿no? Los delitos son personales. Pero debería responder la concejal Garzón de dónde proviene, si ella evidentemente ha sido subcontratada, trabaja cerca de ella o es parte del comité político. Creo que es importante que la concejal Garzón responda a Santa Cruz sobre este suceso y este suceso que va a trascender fronteras. Encontrar una tonelada de droga no es menor, imagínense, eso es una noticia mundial. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer la magnitud de la red criminal implicada y determinar la participación de otras personas en el tráfico internacional de drogas. Dejamos de lado este escandaloso hecho y hablamos ahora de otros temas. Y es que instituciones del departamento de Santa Cruz convocaron a un movimiento de protesta denominado Anillazo, que se realizó en diferentes rotondas y avenidas del segundo anillo de circunvalación. Aunque decían que no existía una persona encabezando este movimiento, sí se hicieron visibles los rostros de algunos protagonistas y líderes políticos y sociales. En este movimiento se habría dado lectura a un manifiesto en el cual, entre otras cosas, se exige al presidente Luis Arce adelantar las elecciones generales sin que esto signifique que renuncie al cargo. Además, se exigía a la Asamblea Legislativa Plurinacional una ley para acabar con el monopolio de YPFB en cuanto a la comercialización e importación de carburantes. Vamos a recordar un poco qué es lo que sucedía a propósito de este tema. Repetimos, estuvo el gobernador Mario Aguilera, estuvo el expresidente del Comité Cívico Branko Marinkovic, el también expresidente Rómulo Calvo, entre otras personalidades que estuvieron apoyando esta medida de protesta y demandando al gobierno soluciones inmediatas para poder solucionar los conflictos que existen y que se han generado a raíz de la falta de carburantes, principalmente la falta de la divisa norteamericana, entre otros puntos. Atenernos en la calle gracias a su pésima política que ha tomado a lo largo de estos 4 años de vacación que lleva. Como lo dijimos en un principio, no hay una cabeza, nadie es dueño de esto y lo que vamos a hacer es manifestarnos como lo estamos haciendo y las instituciones nos reuniremos el día de mañana para ver qué medida viene, pero el gobierno quería tenernos en la calle, pues vamos a estar en las calles. La gobernación no está exenta de la crisis. Y si el gobierno autónomo del departamento está en crisis el sector salud, está en crisis el mantenimiento de carretera para llegar a los mercados con nuestros productos, está en crisis todo el departamento. Esta es la economía más grande del país. Si esta economía está en crisis Bolivia. De verdad, hay un enojo, si vale el término, hay un empute de la gente porque ya está muy molesta la gente, de verdad, no hay circulante, estamos en una crisis económica, judicial, por lo tanto ya está bueno. Entonces aquí el pueblo está exigiendo, y por eso hay que aplaudir cualquier iniciativa de que se tome para luchar, para restituir el Estado de Derecho, hay que apoyarla. Por eso estamos acá. Y yo no creo que el gobierno tenga la capacidad de solucionar la crisis económica. Yo creo que este gobierno tiene que seriamente pensar en llevar adelante las elecciones anticipadas, porque el país no puede aguantar un año más de esto. Bueno, el alcalde siempre ha sido oficialista, no nos olvidemos, en la lucha por el censo, el alcalde Johnny Fernández junto con el alcalde Mapre Reyes Villa estaban en contra del censo, de las protestas que habían de los bolivianos por una demanda justa. Entonces están con el oficialismo, es bien difícil que los veamos aquí, ¿no? Bueno, decíamos que la situación económica ha convocado también a 5 de 9 gobernadores que esperan reunirse la tarde de hoy en la ciudad de Santa Cruz. Estamos en vivo con nuestra unidad móvil desde el Aeropuerto Internacional de Viru. El gobernador de Tarija, Oscar Montes, Gabriela, ya llegó a la Tierra Oriental y bueno,
Habrá que conocer cuál es la expectativa y cuáles son los temas neurálgicos a tratar en este encuentro con sus colegas en las próximas horas. Adelante, por favor. Sí, Carly, nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Virubiru con el gobernador de Tarija. Recordemos que más temprano ya llegó el gobernador de Oruro y también el de Cochabamba. Coméntenos, gobernador, ¿cuáles son los puntos más importantes que se va a tocar en esta reunión? Buenas tardes. Bueno, básicamente dos. Primero, el de la crisis financiera por la que estamos atravesando todas las gobernaciones, que es un tema común a todos, excepto los departamentos mineros. El segundo tema tiene que ver con los bonos de carbono, que es una interesante opción, no solo financiera, porque hay la posibilidad de que se pueda captar algunos recursos de organismos internacionales para aquellas regiones, departamentos en este caso, que puedan ayudar a preservar, conservar áreas boscosas y a cambio recibir recursos económicos. Esta es una propuesta a la que se acaba de adherir Bolivia, por lo tanto es una buena opción, no solo para captar recursos, lo decía, sino evitar de que el fuego siga arrasando con nuestros bosques. ¿Cuál es la preocupación que tiene Tarija en estos momentos en el tema de la gobernación? No, como todo es el tema financiero, ¿no? Ha pasado la época del gas, que ha permitido contar con importantes recursos a las regiones, sobre todo a las productoras, pero que lamentablemente no han sido administradas de la mejor manera y que lejos de haber logrado un avance, más bien han generado un retroceso en materia financiera porque hay deuda acumulada. ¿La reducción hasta el momento? Anual está alrededor del 18 al 20% y eso es de manera sostenida, por lo tanto, si de continuar este ritmo, en cuestión de 4 o 5 años, de acuerdo a lo que nosotros tenemos estimado que va a alcanzar todavía el gas para hacer algunas exportaciones cada vez menores, pero estimamos que en 3 o 4 años las regalías por concepto de gas y petróleo van a tender a cero. Por lo tanto hay que pensar de qué van a vivir las gobernaciones, caso de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando, que básicamente hemos vivido de la explotación del gas. ¿Han hecho recortes? ¿Planean hacer recortes? Mira, nosotros teníamos 13 secretarías cuando hemos entrado, ahora el último recorte que hemos mandado bajamos a 4 secretarías. De tener casi 2.000 empleados vamos a tener menos de 500, por lo tanto ya llega un momento en que no se puede reducir más porque no solo tienes la carga propia de las gobernaciones que nos dan a través de la ley marco de autonomía, sino que estamos sufriendo una serie de otras cargas que se arrastran de la época prefectural, sin ningún tipo de convenio, sin ningún tipo de ley de respaldo, solamente una actitud abusiva del centralismo nacional que te obliga a financiar temas que no son de tu competencia. Por ejemplo, hoy el gobernador de Chuquisaca tiene que ir a una audiencia pública porque hace 5 meses no puede pagar el prediario. ¿Qué tenemos que hacer los gobernadores pagando prediario de los presos del país? Esa es una obligación del gobierno nacional. El de Cochabamba está con el mismo problema, entonces hay una serie de gastos a los que nos obligan sin ser nuestra competencia. Eso ya lo hemos comunicado al gobierno nacional, hemos enviado nuestros presupuestos sin esas cargas, esperamos de que en La Paz no hayan modificado nuestro presupuesto que autónomamente se ha aprobado en cada región para dar paso a esas obligaciones que, repito, no son nuestras. ¿Qué opinión le merece el alquiler de los ductos, ¿no?, para que Argentina venda gas al Brasil? Bueno, es una triste realidad, ¿no? O sea, finalmente eso va a ser un ingreso esa sí que es una migaja, ¿no? Frente a lo que había antes, que había una torta, ahora realmente va a haber migaja. O sea, no está mal. O sea, la pena es que nos muestra la dura realidad de que ya no tenemos que exportar y que solo vamos a servir de lugar de paso, ¿no? Antes éramos dueños de la carga que llevaba el camión, ahora apenas somos dueños del camión y la carga ya no es nuestra. ¿Esto va reflejando a poco la realidad que va viviendo Bolivia? No, sin duda. Los ductos, eso ahora van a ayudar a que vaya el gas al Brasil. Yo te aseguro que de aquí a 5 o 6 años, si es que no hay descubrimiento significativo, van a servir para que venga gas a Bolivia. Y ahí sí que va a haber una crisis porque el gas en estos momentos en Bolivia todos lo consumimos a razón de $1.1 el millar de pies cúbicos. Eso significa de que el gas doméstico, el gas del transporte, el gas que se genera electricidad, el gas industrial cuesta $1.1 en Bolivia. Afuera cuesta arriba de $7, $8 el mismo millar. Por lo tanto va a haber ahí sí que va a haber una crisis económica de proporciones gigantescas porque de pagar 1 nos vamos a ir a tener que pagar 7. Si ahora estamos con problemas con el diésel, la gasolina, que de 3.50 nos vamos a ir a 11, imagínate qué va a pasar cuando el gas de $1 nos tengamos que ir a 7, $8. ¿Qué le resta hacer a Bolivia de aquí en adelante? No, Bolivia tiene que reordenar su modelo económico. O sea, ya no podemos seguir con este modelo económico que ha malgastado las riquezas que teníamos en los últimos tiempos. La información a esta hora de la tarde. Carly, ¿alguna consulta desde estudio? Ahora le consulto, Carly. Para 2 temas. El primero, que ya es reiterativo, que es la crisis económica que estamos sufriendo todas las gobernaciones a raíz del agotamiento de las reservas del gas, lo que ya no genera regalías.
Y el segundo tema es ver el tema de los bonos de carbón, que me parece que es una interesante opción que se acaba de abrir, y esto permitiría no solo la percepción de algunos recursos de la cooperación internacional relacionada con el tema medioambiental, sino que permitiría hacer un mayor control sobre nuestras reservas de bosques y evitar lo que ha padecido Santa Cruz los últimos años, como es el tema de los incendios forestales. Por lo tanto, me parece que es una muy buena iniciativa y bueno, venimos con todo a respaldarla, pero no solo eso, sino que también a tratar de hacer lo mismo con las áreas boscosas que tenemos en Tarija. Se tratará también sobre el tema de combustible, un tema que ha sido bastante controversial en los últimos días. Mire, yo creo que el tema de los combustibles está ligado a lo que es la administración económica del país. Nosotros hemos sido muy claros los gobernadores con el gobierno nacional cuando les hemos explicado que el modelo económico que ha estado... Es el gobernador de Tarija, Óscar Montes, quien llega a Santa Cruz de la Sierra para participar de un encuentro de gobernadores. Y los datos y las cifras que ha dado Montes son realmente alarmantes. Ha dicho que sus secretarías, de ser 13, debió reducirlas a solo 4. De tener miles de funcionarios públicos, se redujeron solo a 500 y la situación no pinta para mejor, decía Óscar Montes, quien además señalaba de que en breve las regalías o los departamentos que recibían regalías por gas y petróleo podrían recibir sencillamente 0 regalías. Realmente difícil la declaración realizada por el gobernador de Tarija, quien además, un tanto optimista, dice que en este encuentro con sus colegas van a hablar acerca de cuántos recursos podrían generarle los bonos de carbono. Hay esperanza en torno a la venta internacional de bonos de carbono y lo que podría significar esto para los gobiernos departamentales. Volvemos a hablar del denominado anillazo y nos referimos al vicerrector de la Universidad Pública, Gabriel René Moreno Reinero Vargas, quien ha dicho que este movimiento fue un total éxito, negando las voces que han hablado de un fracaso por la cantidad de personas convocadas. Vargas dijo que ahora se está pensando en un cabildo al que se ha convocado para el próximo 4 de diciembre, esperando que asistan todos, incluidos los cívicos, dice, para tomar decisiones. Un fracaso cuando la intención sea luchar. Lo que hay que hacer es siempre aplaudir cualquier determinación para buscar restituir el Estado de Derecho. La crisis económica no afecta a una persona, la crisis de la justicia no afecta a una persona. Yo particularmente no estuve en la convocatoria, pero la aplaudí y participé porque así debemos estar. Entonces yo la califico de muy positiva porque hay que despojarnos de esos egoísmos insanos que no hace bien. La lucha no es entre nosotros. Definitivamente, sumémonos todos a esta lucha. La lucha es contra un gobierno dictador y tirano, entonces no hay por qué nos peleemos. Hay que felicitar a los que hicieron la invitación y a quienes participamos. Felicidades. O que me desdiga si alguna vez no ha dicho que anhela que este país sea un país socialista y comunista. Entonces, definitivamente, presidente, yo me sumo a que si usted tiene esa angurria y si tiene esa incapacidad, pues dé un paso al costado, adelante las elecciones, no haga sufrir al pueblo boliviano. El pueblo boliviano no es usted, esto no es su patio. Bolivia es mucho más grande. Bolivia se está muriendo y Santa Cruz no lo va a permitir. Seguramente vamos a ser criticados, pero hay que seguir adelante. Yo ratifico que voy a estar presente en el cabildo del próximo miércoles 4, porque esta lucha no es entre nosotros. Hay personas que dicen que no se debería hacer, entonces que nos digan cuál es la línea. Hay muchas cosas y una de ellas de repente se debería hacer esto. Pero yo me adelanto con una propuesta que voy a hacer. Debemos proponer al pueblo cruceño hacer una consulta popular, que el pueblo consultado, pero en una tipo de votación, determine cuál es el lineamiento y qué esperamos de Bolivia. ¿Estamos de acuerdo con un gobierno centralista de 200 años que nos ha secado a todos los bolivianos? ¿Estamos de acuerdo con tener ese tipo de gobierno? ¿Sí o no? ¿Suficiente? Entonces, las otras preguntas de repente deberán salir de la gente. Tras el número 2 de la Universidad Pública, Reinero Vargas asegura que este movimiento fue totalmente exitoso y convoca a un cabildo el próximo 4 de diciembre, sugiriendo incluso ya una de las preguntas que podría realizarse a los asistentes, incluidos los cívicos. ¿Qué dicen los sectores oficialistas? El diputado arcista Rolando Cuellar ha sido consultado sobre su impresión después de este movimiento y ha dicho que más personas asisten a su cumpleaños que a la convocatoria del Comité Cívico y del rector de la Universidad Pública, Vicente Cuellar. Ha acusado
supuesta politiquería y ha dicho que esta convocatoria fue un total fracaso de quienes lo hicieron. La historia de Vicente Cuéllar y el Comité Cívico, más personas vienen a mi cumpleaños que a la convocatoria que tiene el Comité Cívico y Vicente Cuéllar. Estos politiqueros fracasados convocan y lo politizan la economía. La economía no se puede politizar. El estómago no tiene color político. El estómago, mientras un gobierno haga todos los esfuerzos para dar estabilidad, propuesta, como lo está haciendo nuestro presidente Luis Arce y David Choquehuanca, están trabajando 24 horas, pero otros están embanderándose por la crisis de combustible para hacer política, politiquería. Así no se ganan las elecciones nacionales para ser candidato a la presidencia y desprestigiar a un gobierno. Vicente Cuéllar no tuvo convocatoria ni el Comité Cívico. Fracaso total, porque el pueblo no quiere estos politiqueros que hagan política sin que beneficien en nada. No va a llover diésel ni gasolina convocando a miles de marchas, bloqueo. Aquí es con propuesta. Y claro, la pregunta es quién o quiénes redactaron el manifiesto del movimiento denominado Anillazo. Claramente la dirigencia cívica no fue, pues recordemos que su máximo dirigente, Fernando Larach, salió de este movimiento después de haber sido criticado por algunos de los asistentes. La pregunta es quién redactó este documento. Vamos a leerlo, por favor, Control Central. Un documento en el que insistimos, hay dos aspectos destacables. El primero, que se pide la renuncia, piden el adelantamiento de las elecciones generales y piden además una ley que acabe con el monopolio de YPFB en cuanto a la importación y comercialización de hidrocarburos. Este es el manifiesto público del bloque denominado Anillazo, del movimiento Anillazo. Insistimos, no se sabe exactamente quién lo redactó, lo que sí se sabe es lo que dice. Dice: hoy Bolivia es víctima de un proyecto político fracasado, obsoleto, denigrante y abusivo. El gobierno de Arce Catacora, en lugar de guiarnos hacia la prosperidad, nos conduce a un abismo de dependencia, estancamiento, desigualdad y, lo más doloroso, hambre en la familia boliviana. Este modelo socialista, dice el documento, fallido, solo ha enriquecido a unos pocos. La izquierda es la ideología de los ricos y poderosos, mientras el pueblo lucha por sobrevivir. La nacionalización, lejos de generar desarrollo, ha frenado cualquier tipo de inversión, innovación, aumentando el gasto público y, en consecuencia, el desfenestrado déficit fiscal. La intervención estatal, en lugar de promover la eficiencia, ha generado ineficiencia, corrupción y dependencia de unos recursos naturales que ya no tenemos. El control de precios y la falta de libertad económica han asfixiado el emprendimiento y la iniciativa privada, sofocando el motor mismo del crecimiento en el presente. Enfrentamos una crisis de combustible que es imposible ignorar. La escasez de diésel y gasolina no solo golpea directamente nuestras actividades, sino que pone en riesgo la seguridad alimentaria. La falta de dólares nos tiene cautivos, limitados y enclaustrados en una economía que nos lleva camino a la miseria, demostrando la incapacidad del gobierno para generar los recursos básicos. Esta crisis no es nueva, es el resultado de años de mala administración que nos han llevado al colapso. Como ciudadanos ya no vamos a quedarnos callados e inactivos. Es fundamental, dice el documento, tener una voz unida, fuerte y firme que exija soluciones reales, no más excusas, parches temporales ni fotos estériles. La lucha está aquí, en el pueblo. El decreto 5771 no brinda seguridad, condiciones ni confianza. Pretende transferir la competencia al empresariado privado, deslinda la obligación constitucional que tiene el Estado. Por lo tanto, exigimos a la Asamblea elaborar una ley que elimine el monopolio de YPFB, promoviendo el ingreso de empresas privadas en el sector, creando un mercado más competitivo y dinámico, capaz de adoptar nuevas tecnologías y tendencias a mediano y largo plazo, y sobre todo que garantice el abastecimiento y provisión de hidrocarburos. Señor Arce Catacora, ya casi en la recta final del documento, la incapacidad que ha demostrado para administrar el Estado boliviano hace que no haya discrepancias en la necesidad de acortar su mandato, adelantando las elecciones nacionales, para así poder darnos la oportunidad, los bolivianos, de buscar acciones que paulatinamente nos den la ilusión de mejores días.
El grito que lanzamos no es un grito de derrota, sino de esperanza, que son los cambios urgentes que clama la sociedad. Hoy instamos a los partidos de oposición a una unidad por Bolivia. Basta de buscar beneplácitos personales y olvidarse del pueblo. Hoy la nueva Bolivia comienza, dice este documento. La pregunta, insisto, es quién redactó este documento, tomando en cuenta que los cívicos no fueron, no se sabe si fue justamente la Gabriel René Moreno o quién es en realidad. Quien lo hizo público fue el paz presidente Rómulo Calvo, ya la noche de ayer, pero se desconoce exactamente quiénes se atribuyen la autoría de este documento, que fue leído como un manifiesto público después de concluida esta movilización. El exdiputado Wilman Cardoso se refirió justamente a este pedido de adelantar elecciones y ha dicho que no lo considera oportuno en estos momentos, siendo que el presidente es responsable de la desgracia junto a Evo Morales y debe acabar su mandato. Sin embargo, dice que sí está de acuerdo en que se exige a los asambleístas elaborar una nueva ley para acabar con el monopolio de YPFB. Creo que con el tema de adelantar, ¿no?, acortar el mandato de Lucho Arce, creo de que ahí no vamos a estar de acuerdo, porque sería tirarle un salvavidas tamaño monumental, ¿no?, a Lucho Arce, que abandone el barco justo cuando se está hundiendo y cuando ellos obviamente son los responsables, ¿no?, de los 20 años de la desgracia de este país, conjuntamente con Evo Morales. Sería darle un ayudín, pero tremendo. Lo que tenemos que hacer en todo caso es exigirle a Lucho Arce que cumpla su mandato constitucional, que nos entregue un gobierno estable como ellos recibieron el año 2006, con hidrocarburos, que nos entregue un país con reservas internacionales, que nos entregue un país sin crisis política, social y económica, y que nos entregue un país, obviamente tal como ellos también lo recibieron, relativamente con una buena institucionalidad a nivel nacional. Yo creo que eso sí que podría ser, pero creo de que eliminarle el monopolio a Yacimiento también es condicionarlo también a Yacimiento y al gobierno, porque hoy el monopolio económico lo maneja el Estado, de acuerdo a la constitución política del Estado. Es él el que regula el sistema monetario en Bolivia. Está bien, eliminemos el monopolio de yacimientos, pero también exijamos que el gobierno garantice los dólares para que, sin caso, el sector privado compre el tema de los combustibles. Lo primero, creo que con el tema de adelantar, ¿no?, acortar el mandato de Lucho. Es la posición del exdiputado del Chaco boliviano, Wilman Cardoso. En esa misma línea, el gobernador en suplencia, Mario Aguilera, que participó también de este movimiento, ha dicho que el pedir adelantar elecciones es un tema político. Y esta declaración nos conduce nuevamente a la pregunta: ¿quién elaboró este manifiesto o quiénes se atribuyen la autoría de este manifiesto? El gobernador dice que quien hizo la propuesta será responsable de lo que está haciendo, pero que él particularmente no comparte este planteamiento para que Luis Arce convoque a elecciones antes de lo previsto. Son posiciones políticas, que creo que son hasta naturales en un momento de conformidad, en una etapa compleja, entiendo, pero habrá que ver de dónde nace la propuesta, cuál es el marco legal que promueven, cuáles las condiciones en que se pretende desarrollar, quién es el responsable de la propuesta. Y segundo, hay que ver qué dice nuestra Constitución en cuanto a los procesos. Hemos tenido nosotros en el país una historia política muy accidentada en los últimos 5 años. Creo que estos temas hay que tomarlos con cuidado, que hay que desarrollarlos con serenidad, con aplomo también,
demandando que la gestión de las autoridades nacionales, departamentales, temporalmente como en mi caso, o los municipales, tomen la línea correcta en favor de brindarles los servicios que la ciudadanía demanda. Hablamos ahora acerca de la instructiva del Tribunal Supremo Electoral, y es que finalmente se informaba que el lunes en sala plena en el Tribunal Supremo, en Santa Cruz, Tribunal Departamental, se resolvió lo siguiente. Vamos a ver esta documentación en la que se reconoce y se confirma a Grover García. Este es el documento que emite el Tribunal Supremo Electoral, son al menos 3 hojas, en la que se confirma el reconocimiento a Grover García como el presidente del MAS y PSP. Y claro, los vocales, recordemos que el viernes fueron conminados por una sala constitucional de La Paz para pronunciarse respecto a qué iban a hacer en torno al cumplimiento de una sentencia constitucional emitida por los prorrogados magistrados. Finalmente el lunes, en cumplimiento de los plazos, se daba a conocer la confirmación. Esta es la composición ahora de el MAS y PSP, según el documento que el Tribunal Supremo Electoral ha ordenado a esta instancia inscribir. La dirección nacional del MAS y PSP está a la cabeza del señor Grover García, seguido de Julia Ramos, la exministra, Fidel Zurco, el ex senador, Janet Aruchari, Delfín Chocotea, Lidia Esther Pomier, Benita Suárez, Rogelio Mamani, Pascual Vera, son los miembros de la alta cúpula del MAS y PSP en estos momentos. Como copia legalizada se observa ahí los firmantes. Óscar Hausenthaufel no estuvo en esta sala plena, no firmó, por lo tanto, sí lo hizo Francisco Vargas en su condición de presidente interino. Dicen que Hausenthaufel estaba de viaje, aunque otros dicen que es mejor no estar por acá para tomar decisiones tan ásperas como estas. Lo cierto es que hubo un voto disidente y no firma el presidente Óscar Hausenthaufel. De esta forma parece cerrarse un capítulo en torno a lo que sucederá. Evo Morales, que estuvo al mando del MAS y PSP durante casi 15 años, ahora, según esta resolución del máximo órgano electoral, Evo Morales ya no es más el presidente de este instrumento político que presidió, insisto, durante más de 15 años. Horas después de hacerse pública esta resolución, se informaba sobre el pronunciamiento de Evo Morales. Tal y como estila en el último tiempo, en una entrevista en la radio Cocalera, Morales Ayma ha dicho que él sigue siendo legal y constitucionalmente el presidente del MAS y PSP. Ha desconocido las resoluciones de los magistrados prorrogados, ha dicho que no tienen ninguna facultad porque sus mandatos ya vencieron. No tienen ni siquiera un registro para acreditar sus acciones, pero al mismo tiempo ha pedido a su militancia que no se desalienten, ya que aún harán usos de algunos otros recursos tratando de quedarse con la presidencia. Constitucionalmente, legalmente y legítimamente, Evo sigue siendo presidente del MAS y PSP. ¿Por qué constitucionalmente? Espero no equivocarme, los juristas pueden corregirme. ¿En qué artículo de la Constitución Política del Estado permite prórroga o autoprórroga? No hay. Ningún órgano del Estado puede prorrogarse o autoprorrogarse. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, menos órgano judicial o electoral. Después de 6 años además, ¿no? Claro. Cumplieron el 31 de diciembre a su casa. Lo que ayer pasó es un secuestro, o es finalmente una proscripción del MAS y PSP
y llegará a un genocidio político. No hay por qué desmoralizarse. Esa es parte de una lucha ideológica, programática, lucha de clases. Estamos con el pueblo y no con el imperio como Lucho. Quiero que sepan, Lucho y compañía, solo que no me maten. No nos vamos a rendir. Y tampoco vamos a vendernos. En vano están haciendo llegar mensajitos. No, podemos negociar. A lo mejor ahora la sigla del MAS no lo sirve, sin Evo, sin Andrónico. Claro, ¿para qué le sirve? Nada. ¿No? Solo sirve para matar a la sigla del MAS. ¿No? Entonces, quiero que sepa el pueblo boliviano, el mundo entero, si hacemos respetar el estatuto, la ley, la constitución, Evo sigue siendo el dirigente del MAS y PSP. Evo Morales, que dice no se da por vencido y pide a su militancia no desmoralizarse, pues la batalla legal continúa. Dijo hoy el senador evista William Torres que habrán representaciones internacionales en procura de revertir la resolución ya oleada y sacramentada por el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia. Hace instantes, Grover García, quien es el nuevo presidente del MAS y PSP, también se ha pronunciado. Ha dicho que están felices de haber sido finalmente reconocidos y que se hubiese reconocido lo resuelto en el Congreso realizado en la Ciudad del Alto, y ha anunciado como una primera medida una convocatoria a un encuentro, ha hablado acerca de un congreso en busca de la unidad de todos los sectores azules. A nuestras autoridades, que hoy, por eso decía, es un día histórico donde el instrumento político retorna a manos de nuestras organizaciones sociales que están presentes acá, a nuestro pacto, a esas organizaciones sociales que fundaron desde inicio a nuestro instrumento político MAS y PSP. Por eso muy contento de que retorne a manos de nuestras organizaciones sociales después de 27 años. Por tanto, como punto 2, queremos también indicar, convocar a la unidad, a todos los militantes, a todos los simpatizantes, no solo simpatizantes, sino también al pueblo boliviano, de buscar la unidad para construir una patria grande, una patria fuerte económicamente, una patria fuerte en educación, en salud, en producción. También quiero decir en este momento, con todas las actividades, nosotros estamos decidiendo, después de haber recibido la notificación del Tribunal Supremo Electoral, el reconocimiento de la inscripción, pues para nosotros esto significa de forma clara y concreta que estamos legalmente, legítimamente a la cabeza de nuestro pacto nacional. Por tanto, hoy queremos decir de que vamos a convocar también a congresos departamentales. Vamos a convocar al Congreso Orgánico. El Congreso Orgánico para nuestros militantes es muy importante porque ahí vamos a actualizar nuestros estatutos y reglamentos acorde a los militantes, acorde a las nuevas generaciones, acorde a los nuevos líderes, porque ahí, hermanos y hermanas, han cortado los derechos fundamentales de la juventud y de nuevos líderes, porque ahí decía, por ejemplo, un punto en contra que era que uno tenía que tener 10 años de militancia, que era mucho para nuestras nuevas generaciones. Por eso, hermanos, hermanas, después de recibir esta documentación, queremos ser claros de que nosotros vamos a conducir la juventud y la experiencia. Vamos a conducir a mejorar nuestro modelo económico. Va a ser público y privado, o privado público. Nuestro Estado plurinacional tiene que buscar un equilibrio para todos, no para un solo sector. Pero también, hermano, era el flamante, ahora reconocido nuevo presidente del MAS y PSP, Grover García. Entre tanto, el senador del MAS del ala evista, William Torres,
ha anunciado que están evaluando acudir a instancias internacionales en el marco de una batalla legal para evitar que Evo Morales sea defenestrado de la presidencia de este instrumento político. Estamos evaluando y estudiando la posibilidad de acudir a organismos internacionales porque este podría ser el inicio de una escalada de funestos actos por parte de estos personajes obscuros de la justicia constitucional boliviana. Reitero que en el pasado fungían el cargo de magistrados del Tribunal Constitucional. Incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prolongación de funciones, en fin, hay una serie de tipos penales que lógicamente respaldarán nuestras denuncias. Ese es un tema que todavía aún no hemos evaluado, seguramente evaluaremos, nada está descartado. Sin embargo, lo prioritario, lo importante en este minuto es hacer que se restituya el Estado de Derecho y que las vulneraciones de los derechos de los bolivianos paren. No hemos evaluado la posibilidad de fundar un nuevo instrumento, o ver qué es lo que hacemos. Una vez que evaluemos, que tomemos una postura, una decisión respecto de ello, los primeros en saber serán ustedes, amigos de la prensa. Entre tanto, el diputado del ala arcista, Hernán Hinojosa, ha dicho que Evo Morales debe resignarse y buscar en todo caso otra sigla política. Será ahora Grover García, dice el diputado, el encargado de reconducir el instrumento político. El compañero expresidente y expresidente del Movimiento Socialismo, el compañero Evo, yo creo que ya tendría que sumarse si él todavía es del Movimiento Socialismo. Ahora, si no quiere, por sencillamente no le cayó muy bien que sea elegido en la Ciudad del Alto, ahora tendrá que buscarse otra sigla. Ahí nos darían la razón que nos decían a nosotros traidores. Ahora, ¿quién va a ser el traidor? Pero aquí no lo vamos a expulsar, no lo vamos a negar, más al contrario, vamos a invitar. Ese mandato tiene nuestro presidente Grover García de unificar, porque necesitamos unificar nuestro instrumento político. Pero que no vaya a engañar a nuestro expresidente, a lo cual hemos defendido en su gestión, suscrito diputado, desde donde esté hemos defendido. Pero acá, porque lo han hecho, lo han renovado la directiva, no quiere decir que se vaya a un lado y no vaya a hacer que se aleje del Movimiento Socialismo. Si somos del instrumento, hay que sumarse. Sencillamente se ha cambiado el directorio acá. Nos alegra y felicitamos también al compañero Grover García, aprovechando el momento, para que también conduzca bien en el marco de la unidad a toda la militancia del Movimiento Socialismo. Continúan las voces políticas en torno a este último batacazo que ha dado el Tribunal Supremo Electoral. El diputado Beto Astorga, de Comunidad Ciudadana, asegura que Evo Morales ya no es nada en el movimiento al socialismo, huele a cadáver político y lo que debe hacer ahora es buscar otros partidos si quiere presentarse como candidato el próximo 2025. Bueno, prácticamente Evo Morales ya huele a cadáver, es un cadáver político y acá se observa que le quitaron la sigla, ya no tiene ninguna trascendencia, o sea, cuando le realicen una entrevista a este individuo ya no le pueden poner el titular jefe del movimiento al socialismo, ahora prácticamente ya no es nada en el movimiento al socialismo, ha quedado sin sigla, entonces prácticamente pues es un político que no tiene partido, que está inhabilitado para las elecciones generales del 2025, está acusado por pedofilia prácticamente ante el pueblo boliviano, es un pedófilo en serie, me parece que ya es un cadáver político Evo Morales. Bueno, efectivamente, si quiere candidatear o buscar o colocar algún otro candidato, tiene que buscar otro partido acá para realizar y participar en una elección nacional, ya sea como vicepresidente, presidente, diputados, tiene que ser a través de una sigla política. En ese sentido tendría que buscar algún tipo de sigla política, pero él tampoco ya puede ir, está inhabilitado, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, el 21F, el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, me parece que ya está total.